Muy bien, vamos a dar gracias y iniciar. Félix, quisieras dar gracias, por favor. Con gusto, Padre, estamos en tu presencia con el único deseo de recibir más y más de ti. Rocíanos con la preciosa sangre de Jesús, limpia nuestras conciencias para que podamos accesar confiadamente al trono de tu gracia y alcanzar el oportuno socorro. Ayúdanos en este día para aprender de lo que tú tienes ya preparado en la mesa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Félix. Bueno, vamos a retomar eh, que habiendo visto tantas cosas maravillosas que están preparadas para hacerse realidad en nuestras vidas por un conjunto de operaciones divinas, y cuando decimos operaciones divinas quiere decir que las opera Dios en nosotros y que resultan en aprendizajes específicos, que es lo que estuvimos viendo en las semanas anteriores, eh, y tienen un fruto específico cada una de ellas en nuestra vida para finalmente llevarnos a la vivencia eterna de lo que nos fue mostrado inicialmente en la revelación. ¿Se acuerdan? Entonces la revelación detona una serie de procesos divinos, de operaciones divinas, que conforme participamos voluntaria y conscientemente en ellas, resultan en que quedemos habilitados para la vida eterna. Es otra manera de decirlo. ¿Sí? Porque si no hubiera este proceso, entonces seguiríamos en las mismas, ¿no? Sabiendo lo que dice la Biblia, creyendo que así deben de ser las cosas, pero resultando con una incapacidad personal de vivirlo y de ser consistentes en ello. Y entonces estas operaciones divinas es cómo Dios cumple la promesa de hacernos conformes a la imagen de Jesús. Bueno, hemos ahora avanzado y nuestra guía ahora nos lleva a conocernos siendo servidos, siendo ministrados, y quiero que entendamos el sinónimo, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, en el ámbito humano la palabra ministerio y ministro muchas veces se toma como en un contexto jerárquico, y en el ámbito divino ministrar es sinónimo de servir, ¿sí? Y la razón por la que Dios es siervo no es porque sea esclavo, sino es porque Él tiene con qué servir. En el ámbito humano, ser siervo implica que tú te ves en la necesidad de servirle a alguien porque necesitas que esa persona te dé lo que tú no tienes, ¿no? En este caso, dinero, remuneración, qué sé yo, por tus servicios. Pero vayamos al ámbito divino, donde Dios lo tiene todo, lo es todo. Y el ministerio divino se trata de que Él nos dé lo que Él es capaz de darnos, de que Él haga lo que Él es capaz de hacer. Y esto lo podemos comprender mejor
en el ámbito familiar, ¿no? Los padres sirven a sus hijos, ¿cierto? Y no al revés. Entonces, en la relación familiar a la que somos traídos, al ser adoptados para ser hechos hijos de Dios, nuestro Padre se encarga de ver que seamos servidos, no para que resultemos en niños berrinchudos y malcriados, sino para que seamos transformados, para que seamos hechos conformes a la semejanza de Jesús. Ok, entonces en base a eso podemos entender la importancia de conocer al responsable, el página 21, quién es el responsable de entregarme y hacerme comprender la verdad divina y de realizar sus obras en mí. Y hablamos un poquito la semana pasada del trabajo del Espíritu Santo, que Jesús nos dijo, Juan 16, 12 al 15, que cuando viniera el Espíritu de verdad, y hablamos de que no hablaba nada más del evento en Pentecostés, donde por primera vez se hizo presente el Espíritu Santo, sino que Él habla de la venida a tu Espíritu. ¿Sí? O sea, cada uno tenemos que tener en ese aspecto nuestro propio Pentecostés, ¿no? El que el Espíritu Santo venga a ti. ¿Y qué viene a hacer? Viene a servirte, viene a guiarte a toda verdad. ¿Sí? Y es maravilloso entonces entendernos en este privilegio, en este honor, en esta gracia que nos corresponde como a hijos de ser servidos por el Espíritu Santo para ser instruidos, para ser habilitados, para ser transformados. Y vimos el asunto de cómo vamos a comprender la palabra guiar: encaminar, aconsejar, orientar, encauzar. Pero quiero que añadan algo más allí si ustedes están escribiendo, y es apoderar. Porque de nada sirviera que Él nos encaminara, nos aconsejara, nos orientara, nos encauzara, y nosotros carecemos de capacidad. ¿Sí? Sería terrible, ¿no? Entonces, una de las principales acciones que el Espíritu Santo es enviado a operar en nosotros es el apoderarnos. Y pueden poner la referencia de las palabras de Jesús en Hechos 1:8, cuando Él dice: pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Lo estoy personalizando. Y me serás testigo o testiga desde tu núcleo, desde Jerusalén, hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo no solamente viene a guiarte externamente, sino viene a apoderarte internamente. Y un sinónimo de apoderamiento es vivificación. ¿Sí? Es la operación de vivificarte, y esa vivificación es con la vida divina. Y aquí yo quiero
quiero animarte a pensar en la lámpara incandescente que puede estar allí en su empaque, ¿no? Sea de vidrio, típicamente son de vidrio, y está sellado ese foco, ¿verdad? Pero a menos que venga un suministro de corriente, no ilumina, porque no hay nada que lo vivifique. ¿De acuerdo? Entonces el apoderamiento del Espíritu a tu espíritu, la vivificación del Espíritu a tu espíritu, es para que la vida, el poder, la energía divina opere en tu ser y en esa capacidad tú puedas seguir la guianza del Espíritu. Sin poder, la guianza no funciona, porque el sujeto que está siendo guiado no tiene con qué moverse bajo esa guianza. Vamos a comentar al respecto. Así que les toca a ustedes. Amén. Reiteradas ocasiones, en la Biblia encontramos, el Espíritu Santo ahorita me trae a la memoria acerca de la vida de David, cómo él pudo experimentar esa capacidad que proviene de Dios. Y él, muy consciente de eso, lo testificó, ¿no? Lo testificó delante del rey Saúl. Y dijo, no te preocupes, yo sí voy a poder, porque mi padre es el que me da las fuerzas para vencer, desquijar leones y vencer a los osos. Entonces ese gigantito no es nada para mí, porque el poder de Dios está operando en mi vida, ¿no? Y en otras ocasiones él refiere eso, diciendo, él es el que me da el poder, el que adiestra mis manos para la batalla, y con él derribaré muros. Entonces, indiscutiblemente creo que necesitamos eso, ¿no? El apoderamiento. Y si Jesús lo dijo, bueno, es que es sumamente importante. No podemos realizar la obra de Dios en la ausencia de Dios mismo, ¿no? Sino que tenemos que esperar de Él esa capacitación. Bueno, así lo veo, ¿no? Y a estas alturas de mi vida, pues, estoy plenamente convencido de eso. De que, como dijo Jesús, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Gracias por estos comentarios tan hermosos. Gracias, Félix. Manrique. Plenamente convencido, mi hermano, de que si Dios no obra en mi vida, si Él no interviene en mi vida, se lo he manifestado muchas veces, me declaro en una absoluta incapacidad para poder entender y poder obrar en lo que Él desea manifestarse. Sin embargo, el Espíritu Santo me mostraba el día de ayer el cómo poder entrar a esa dimensión tan hermosa de la vida divina. Y me llevaba a Hebreos, donde dice, sin fe es imposible relacionarte con Dios.
Sin fe es imposible tener comunión con Dios. Entonces, el Espíritu Santo me llevaba, por ejemplo, a la salvación, que ya para nosotros ya no es un evento futuro, es un evento de ahorita, de hoy y de mañana, pero lo hago presente por medio de la fe, lo traigo por medio de la fe. Y el problema también de la culpabilidad, del sentirse indigno, del sentirse a veces que no mereces, el Espíritu Santo me lo mostraba también de una manera tan hermosa de traer. Primero me llevó hacia el futuro para traer la salvación. Eso que va a ser cuando Jesús venga y ahí todo el mundo lo esté esperando para ser feliz ese día. El Espíritu Santo me lo trae para vivirlo en este momento. Pero también sobre el problema de la conciencia humana, el Espíritu Santo me dice, bueno, ahora el evento de la crucifixión, del sacrificio de Jesús, que si nos vamos, hace muchos años sucedió, pero que está vigente. Entonces necesito traerlo al presente también y reconocer lo que Jesús hizo por mí. Entonces, con la conciencia plenamente convencido de que soy salvo, de que Dios está conmigo, y trayendo lo que Jesús hizo por mí, entonces puedo entrar y ahora sí dejarme enseñar y guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando hay esos estorbos, no se puede. La Biblia me dice, la palabra me dice, no se puede. Entonces, es hermoso realmente porque entra uno, pues no con más facilidad, pero con más sencillez, mi hermano. Con más sencillez a dejarse enseñar, a dejarse ministrar, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es todo, mi hermano. Gracias. Gracias, gracias, Manrique. Gracias. Quiero darle oportunidad a todos de comentar y para luego recomentar y avanzar, ¿verdad? Así que, Helen, te damos el lugar. Sí, gracias. Pues para mí es un descanso total el venir a entender esta verdad de que Él viene a apoderarse de mi espíritu y que Él me va a guiar, me va a redarguir, me va a enseñar, me va a instruir en su justicia. Y esto a mí me trae mucho descanso, especialmente en mí, porque sé que el responsable de mi transformación es mi Padre, y es hora de que yo lo empiece a vivir así, creyendo que Él es responsable de mí. Y a mí esta palabra de apoderarse de mi espíritu, wow, me impacta, porque yo descanso totalmente. Ahora sé que el Espíritu Santo está apoderado de mi espíritu para que Él se haga responsable en mi ser, y así como a mí, a mis hijos, a mis seres queridos y a todos los que me rodean, porque pues luego estamos angustiados, preocupados por la vida de las otras personas, y esto me trae a mí mucho descanso. Es lo que yo les puedo compartir. Gracias, Helen. Vamos a comentar más sobre eso para que lo tengamos bien claro. Marco, ¿te escuchamos?
Tu micrófono sigue cerrado, Marco. Ahora sí. Me parece maravillosa esta capacidad que Dios nos da de al venir a vivir dentro de nosotros y permitirnos participar de su poder. Es algo que me parece increíble, ¿no? Y yo he tenido oportunidad de experimentarlo, de poderlo vivir en algunas situaciones donde me doy claramente cuenta de que no soy yo el que está actuando, sino que es él, ¿sí? Entonces, es como una muestra, ¿no? Pero lo que más me impresiona es que dice, y me serán testigos, ¿no? O sea, realmente sin ese poder de Dios actuando en nosotros no podemos dar testimonio, ¿no? De lo que daríamos testimonio sería de lo que hay en nosotros, ¿no? Sin Dios. Entonces, y bueno, entiendo que estamos todos en un proceso, estamos siendo habilitados, capacitados, entrenados, enseñados, ¿no? Para esto. Gracias. Gracias, mis hermanos. Bien. Vamos a trabajar aquí un poquito, ¿de acuerdo? Para que esta verdad pueda ser disfrutada por cada uno de nosotros. Quiero empezar con lo que comentó Helen, porque en efecto el saber que el poder, la capacidad viene de Dios a ti, te da descanso. Pero una pequeña corrección, Helen, no es que el Espíritu se apodere de tu espíritu, sino que apodera a tu espíritu. No de tú, sino a tú. Y es una diferencia muy grande realmente, porque apoderarse de ti quiere decir que Él toma el control, el dominio, y te va a obligar a hacer lo que Él quiere que hagas, y eso no es congruente con la naturaleza de Dios. Pero apoderar a tu espíritu es darte la capacidad divina para que tú puedas vivir bajo tu elección, ¿de acuerdo? Bajo tu voluntad, la vida divina. Y es maravilloso. Entonces, por ejemplo, puedes comprar una lámpara de mano, ¿no? Y si no tiene baterías, pues le prendes el botón, pero no hay luz. Aunque esté perfectamente bien la lámpara, nuevecita, todo funciona, pero le falta la pila, ¿cierto? Entonces le metes las pilas y ¡pum! Y ahí está la luz. Porque las baterías ahora le proveen al foco el poder para que ilumine. Y eso es de lo que está hablando Jesús cuando dice, recibirás poder, ¿sí? Entonces entender, ahora mirarnos a nosotros mismos siendo suministrados de poder divino para vivir la vida divina, ¿sí? Este poder es muy específico, no sirve para vivir la vida humana. Al contrario, destruye la naturaleza humana. Pero te capacita para vivir la vida de Dios. Entonces, ese trabajo del Espíritu Santo necesitamos tenerlo clarísimo.
Porque recibirle de esta manera, te das cuenta, cuando tú entiendes que, como Félix comentaba, ¿no? La escritura en los Salmos, donde David dice, al que me ciñe de poder. ¿Sí? Bueno, David tenía eventos donde vivía ese apoderamiento, pero no era constante en su vida, porque David no estaba participando de la naturaleza de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento tú puedes ver constantemente que la Escritura dice, y el Espíritu de Jehová descendió sobre fulano de tal. Descendió sobre Sansón, descendió sobre David, descendió sobre Samuel, descendió sobre Isaías, etc. Y eran visitaciones, ¿de acuerdo? Y profetizaban o hacían prodigios, o etc. Pero para ser hechos hijos no puede ser por visitaciones. Tiene que volverse algo eterno. Si la fuente de poder tiene que ser eterna, constante, sin interrupciones. Antes de que se conociera cómo suministrar la energía eléctrica de manera más constante, pues había generadores, ¿no? Y antes de eso, pues no había energía eléctrica disponible en un enchufe para nadie. Entonces nos pasábamos en combustibles, ¿no? Para generar luz, bueno, quemabas algo, leña, cera, después el petróleo, ¿no? Etcétera. Grasa de animales se quemaba para iluminar, etcétera. Bueno, hoy se conoce la energía atómica, ¿no? Y hay plantas de energía basadas en la tecnología atómica que están generando poder energético de manera más constante, pero aún así hay apagones de luz, ¿no? Porque se corta un circuito por esto, por aquello, por lo que tú quieras. ¿Qué pasaría si nuestro Padre nos tuviera conectados a una red como nosotros nos imaginamos? Todo esto tiene que ver con cómo te ves, ¿sí? Con conocerte en la vida divina. Y por eso la transformación obedece a la renovación de nuestro entendimiento. El que no entiende, no vive su transformación. Y el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, traernos a entender cómo son las cosas que nuestro Padre ha hecho a nuestro favor, nos ha dado, y en las que somos ahora traídos a participar. Pero la vida divina no se suministraba, había una red de reparto, con una central en el cielo, en algún lugar, ¿verdad? Y luego el poder de Dios o la vida de Dios te llega por conducto de fulano, sultano, mengano, perengano. Así no funciona. Sino que la vida de Dios te es suministrada porque la vida misma, que Dios es, viene a residir, a radicar en tu espíritu. ¿Qué tal? Y el encargado del suministro de poder a tu espíritu es el Espíritu Santo. Es tan importante esto que Jesús le dijo a los discípulos, les dijo, hay muchas cosas que yo quiero compartirles a ustedes, pero ahorita ustedes no tienen capacidad, no cuentan con el poder necesario para entenderme. Pero cuando venga el Espíritu, entonces va a cambiar cómo ustedes son.
¿Sí? O sea, lo que Él va a hacer en ustedes va a transformarles y va a subirles la capacidad para que ya podamos hablar el mismo idioma y podamos vivir las mismas cosas. Y entonces el mandamiento, la instrucción de Jesús fue: no hagan nada, no se muevan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu. Hoy no obedecemos eso. ¿Sí? Hoy una persona recibe a Jesús y mañana la ponemos a hacer cosas. O ese mismo día. ¿Sí? Y le permitimos a esa persona caer en el engaño de que la vida en Cristo opera en la capacidad de la persona, lo cual es un engaño fatal, porque eso no sucede. La vida que Jesús es tiene que ser operada por el Espíritu Santo en el espíritu de la persona. Y vamos a ver evidencia de eso en la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, uno de ustedes, por favor, léanos Gálatas 4, 6 y 7. Y otro de ustedes, léanos Romanos 8, 15 y 16. ¿Quién va a leer Gálatas 4, 6 y 7? Yo, si quieren, Adelante. dice: y por cuanto soy hijo, Dios envió a mi corazón el espíritu de su Hijo, por el cual puedo llamar a Dios Abba Padre. Así que ya no soy esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios. Gracias, Marco. Esta escritura, entonces, ¿qué dice? Que para que yo pueda llamar a Dios papá, necesito que el Espíritu Santo sea instalado en mí. De otra forma no tengo capacidad. ¿Te das cuenta? De verme como hijo y de llamar a Dios mi papá. Entonces puedes allí empezar a entender, este es el génesis de la adopción. Es donde empieza a operar. No va a ser procesada intelectualmente, y por eso algunos de nosotros batallamos con: no, ya sé de la adopción, ya sé esto, pero a mí no me funciona. Sí, porque estamos tratando de procesarlo artificialmente. Y así no funciona. Sí, porque la persona dice las cosas correctas externamente, las piensa, pero ¿dónde está el poder? ¿Con qué poder va a vivir eso? No funciona. Entonces, dice: por cuanto soy hijo, el versículo 5 de Gálatas 4, dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo a fin de redimir a los que estábamos bajo la ley, con el fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, asumimos que el versículo 6 parte de allí. El que ha recibido la adopción de hijo, que dice: y por cuanto eres hijo, para que puedas vivir eso, Dios envía a tu corazón, a tu espíritu, el espíritu de su Hijo. Cuando se hace presente en tu espíritu el espíritu de Hijo de Dios, el espíritu de Jesús, tú ahora puedes clamar y llamar a Dios papá. Legítimamente, no artificialmente. ¿Cuánta gente reza el Padre Nuestro? Si está de moda el Padre Nuestro, en las peores películas, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero es artificial. No está naciendo del apoderamiento que está proveyendo el Espíritu Santo al espíritu del individuo.
Vamos a Romanos 8, 15 y 16. Dice Yo te lo pues, leo. no. Sí, mi hermano, por favor, adelante. Ok. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí tienes otra vez. Cuando recibes el espíritu de adopción, puedes clamar a Abba Padre. Entonces, poder no lo vamos a entender como en el contexto humano, sino en el contexto divino. Poder me capacita. Puedo. Eso es poder. Puedo porque me está siendo dado el poder para llamar a Dios Abba, mi papá. ¿Sí? Y luego el versículo 16 es muy importante porque te dice cómo ocurre eso. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese testimonio no está ocurriendo en una persona? Pues nunca se va a saber hijo. Y tú le puedes decir, no, pero ya recibiste a Cristo, ya eres hijo, ya eres hijo, ya eres hijo. Aquí adentro no. Entonces, es en este poder que no se trata de visitaciones, ¿de acuerdo? Sino se trata de una eternidad, o sea, de un inicio, porque estábamos en muerte, ¿verdad? Vacíos de Dios, no había vida divina en nosotros. Y cuando recibimos a Jesús, Él es la vida, ¿cierto? Entonces, cuando Él entra a tu espíritu, te da vida, porque Él es la pila divina que contiene la vida. Ok, pero esa pila tiene que conectarse. ¿Qué pasaría si el foco en la lámpara está bueno, la pila está allí, pero el conector no está roto? ¿Prende el foco? No prende. ¿Quién actúa como conector? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cris, Adelante, Félix. puedo leer de Romanos 8 en una nueva versión, la NBI. Por favor. Dice el verso 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Como que cambia la palabra testimonio por una seguridad, ¿no? Exacto. Le asegura a nuestro espíritu. Eso era todo. Gracias. Y ya que estás ahí, hermano, por favor ve a Efesios 1, verso 13 y 14, y léenos eso, por favor. Efesios 1. Efesios 1, versos 13 y 14. 13 y 14. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ok, entonces puedes ver la función del Espíritu como garantor. Como garante. ¿Sí?
La promesa viene garantizada, pero no en palabras nada más ni en documentos, sino que se nos da en prenda al Espíritu Santo, quien no viene a estar nada más sentadito mirando, ¿no? Sino viene a conectarnos a la vida que Jesús es. Y esto es maravilloso, es algo realmente asombroso de entender. Conforme recibes esta verdad, vamos a abandonar el estar buscando capacidad propia. Eso es el estado humano, ¿sí? Y eso es como nuestro raciocinio ha operado. Todo se basa en tu capacidad. Pero ¿yo qué puedo hacer? No, Dios sí lo puede todo, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué te dice eso? Esa persona se ve separada de Dios. Dios es, yo soy. Él es así, yo soy así. Y la diferencia es irreconciliable. Ese es el estado humano. Esa es la mente carnal. La mente de Cristo, completamente diferente. El Padre es, el Hijo participa de todo lo que el Padre es. Entonces Jesús nunca se ve, ¿y yo qué voy a hacer? Eso jamás cruza por su mente. Eso es como la peor tontería que se le puede ocurrir a Jesús. Y la renovación de nuestro entendimiento nos va a traer a usar, a pensar de la misma manera de nosotros. ¿Sí? Ya no estoy buscando ser aparte de Dios, sino participar de lo que Él es. ¿De acuerdo? Entonces, conocer al Espíritu Santo por sus operaciones en mi vida y entender, ahorita no estamos nada más hablando de qué hace el Espíritu Santo en la revelación, qué hace en el redargüimiento, qué hace en la corrección. Estamos hablando en términos universales, ¿sí? Él viene a apoderarte con la vida que Jesús es. Él es el conector, Él es el que hace la conexión entre ti y Jesús, para que tú participes de todo lo que Dios es. No para que tú recibas y seas por tu cuenta. No, eso jamás ocurre en la vida divina. Por eso la suma de muchos a la vida divina no resulta en muchos dioses. ¿Sí? Eso nunca va a ser. Hay un solo Dios verdadero y siempre lo será, uno nada más. Pero tú y yo podemos venir a ser uno con Él. Entonces la suma no es 1 más 1 es 2, sino es 1 más 7 billones es 1. ¿Ok? Y no te compliques con los billones, quédate contigo nada más. Tú y Dios no son dos. Cuando le recibes, eres llamado a ser uno con Él. Y eso es la cosa más gloriosa jamás dada a una criatura. Por eso en el libro de Hebreos nos dice que los ángeles anhelan poder participar en esto, pero a ellos no les es concedido. Bien. Recuerden que... Hermano, Adelante, Manrique. no, es que me traía
a memoria el Espíritu Santo de que por eso Jesús le dice que el que se une a una mujer, bueno, es una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu, un solo espíritu. Exactamente. Amén. Exactamente. Esta es 1 Corintios 6. Entonces, esa debe ser nuestra visión de nosotros mismos. ¿Te das cuenta? La transformación aquí no es continuar viéndome aparte de, sino siendo parte de. ¿Sí me explico? No aparte de Dios, sino siendo parte de Dios. Ahora, esta unión no es forzada, por lo tanto no es instantánea y ya, sino por eso Jesús es el camino. El camino conduce ¿a qué? A ser uno con Dios. Eso es como debemos entender. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venir al Padre es venir a ser uno con Él, como Jesús lo es. Y lo hermoso de Jesús es que por lo que Él hizo, Él nos recoge. El camino va desde ¿dónde? Desde el pecado, el estado de pecado, a la completa unión con el Padre. Esa es la dimensión del camino que Jesús es. Porque soy traído a Jesús en pecado, en su muerte. Romanos capítulo 6 me explica que allí es donde soy unido a Jesús. En su muerte para morir juntamente con Él y ser resucitado una nueva creación. Y desde allí, una verdad a la vez, traerme a ser uno con mi Padre como Él lo es. ¿Ok? Pero el guiador, Jesús es el camino, pero la guía en ese camino es ¿quién? El Espíritu Santo. Otra vez, Él es la conexión. El que crea esa conexión y las condiciones necesarias en mí y en ti para que podamos andar ese camino que Jesús es. ¿Nos queda claro eso? Entonces, adelante. A mí esa es una de las cosas que más me asombran, cómo Dios crea las condiciones que necesitamos para caminar esto que hacia donde Él nos quiere llevar, ¿no? A veces pudieran parecer muy difíciles desde afuera las condiciones que estamos viviendo, los que estamos en este proceso, pero la verdad a mí me asombra la sabiduría de Dios para crear esas condiciones que son requeridas para llevarnos a vivirlo, ¿no? Gracias. De eso se trata la salvación. ¿Sí? Y por eso Romanos 1:16 lo afirma, la salvación es poder de Dios. ¿Sí? Es poder de Dios. Si no fuera poder de Dios, tendría que ser hecho en el poder tuyo, como era en el antiguo pacto. Esfuérzate y sé valiente, es el antiguo pacto, para poner por obra todo lo que Jehová tu Dios te ha ordenado. Ah, pues ahí estás en tu capacidad. Y el resultado de eso es, nadie pudo hacerlo todo. Entonces, es asombroso, como comentas, ¿verdad, Marco? Esta sabiduría, este amor, esta perfección de nuestro Padre,
de entender hasta el más mínimo detalle de lo que era necesario para hacernos hijos, para hacernos conforme a Jesús, y de iniciar, como leímos en Efesios 1, ¿cuándo creíste? ¿Ves la importancia de esta cronología? Sí, porque ahí se nos está describiendo el tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo creíste? En ese instante, ¿qué hace nuestro Padre? Te sella con el Espíritu Santo de la promesa, porque de otra forma, pues tu creer sería vano, estaría vacío de capacidad, de poder. Y en lugar de haberte invitado a su vida, pues te hubiera invitado a un infierno de frustración, de desilusiones, de fracasos. Pero el camino que Él nos marca es de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, porque está siendo capacitado por la vida que Jesús es y conectado a ti por el Espíritu Santo. Creo que esto pone en orden un poquito las cosas en nuestro entendimiento, ¿no? Y nos permite entonces vernos en esta existencia que el Espíritu Santo describe en Primera de Pedro capítulo 2, cuando nos dice qué hacer, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí te dice qué hacer. Y dice, desecha tu manera de vivir antigua. Y como niño recién nacido, ¿se acuerdan que lo vimos en la parte de hacernos como niños? Que es una condición no negociable para participar de la vida divina. Y dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Bueno, ¿quién te va a dar esa leche? ¿Quién te la ministra? ¿Quién te la sirve? El Espíritu Santo. Entonces el aprendizaje nuestro ya no es en cómo le hago, sino cómo recibo. Y es algo completamente diferente. Completamente diferente. Bueno, en la cajita verde de sus guías, si la tienen impresa a color, pero es la cajita que dice guiar, está la frase final que dice, ser guiado no es ser controlado ni manipulado. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo hablado de esto, yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que resuma lo que está recibiendo de qué es la guianza del Espíritu Santo, a qué viene Él, cómo te guía. Ponlo en tus propias palabras y compártenoslo, ¿no? Y vamos a empezar con Marco. Sí, sí, el Espíritu Santo me es dado en el momento que yo recibo a Jesús, y es el que me guía a toda verdad. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo yo no podría llegar a la verdad. O sea, yo investigué, busqué mis fuerzas durante mucho tiempo cómo relacionarme con Dios, y la verdad pues fue para mí imposible, y
anda uno dando palos de ciego, ¿verdad? Para acercarse a Dios. El Espíritu Santo es fundamental para guiarnos a lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Otra cosa que hace es que nos vivifica, ¿sí? Nos vivifica, tanto espiritualmente como en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿no? Yo estoy en estos momentos viviendo todo ese proceso de parte de Dios y con mucho gozo, ¿no? El Espíritu Santo nos enseña también, es el maestro que nos enseña lo que necesitamos saber para vivir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el mismo poder que resucitó de los muertos a Jesús, está siendo puesto dentro de nosotros para hacer la obra de Dios en nosotros, ¿no? Y bueno, es asombrosa la manera como a mí me quedó muy claro en este principio de año. Nosotros tenemos un terreno en San Miguel de Allende, y ese terreno fue invadido en el último mes del año pasado, y yo estoy asombrado de cómo Dios me ha ido guiando primero para darme claridad sobre lo que estaba pasando, cómo se estaban moviendo las cosas, quién estaba moviendo las cosas y todo. Y luego me dio pues la capacidad para moverme y actuar y hacer lo que tenía que hacer para que Dios pudiera hacer el trabajo que tiene preparado para eso. Yo desde el principio le entregué esos bienes a Dios, y sin embargo he visto cómo Dios ha estado llevándome a hacer acciones que van encaminando todo a tener una buena resolución. Gracias. No sé si me faltó algo de la función del Espíritu Santo en mi vida. Gracias. ¿Ya no se ve Cris o yo no lo veo? Yo creo que se desconectó. Ok. Gracias, Marco. En tus comentarios podemos ver que la guianza del Espíritu Santo se aplica a todo, ¿cierto? No te escuchamos, Cris. Bueno, no te escucho. Gracias, Marco. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. En tus comentarios podemos ver que la guianza del Espíritu Santo se aplica a todo, ¿no es cierto? El primer objetivo, el propósito es guiarte a ser hijo, que aprendamos a participar de la naturaleza divina en todo y para todo, ya no usar la fuente humana, ya no partir de allí. El humano siempre le está pidiendo ayuda a Dios. Dios mío, ayúdame a que yo haga. El Hijo Divino nunca está en ese aspecto de pedir ayuda, sino busca ser uno. Padre, tú haz, Padre, tú habla, Padre, tú sé en mí.
Eso es completamente opuesto, ¿te das cuenta? Y el Espíritu Santo nos guía en esa dirección. Helen, te escuchamos. Descríbenos lo que has recibido y estás entendiendo sobre la guianza y el trabajo del Espíritu Santo contigo. Sí. Para mí también, bueno, ser guiada es que el Espíritu Santo me redarguye, me convence de que hice mal y ya no participar más de las obras de la carne. Es como yo he estado viviendo ahorita su guianza, la verdad que Él me está dando, y lo puedo vivir, lo puedo sentir cuando, pues sí, pues llegó a hacer algo que pues a lo mejor afecta a una persona, a lo que mi actitud, mis comentarios, ¿no? Y pues eso a mí me hace sentir mal y yo siento que es el Espíritu Santo que me está ahí redarguyendo y me está convenciendo para que yo pues reconozca que hice mal y hable con mi padre, le pida perdón por eso que cometí y él me pueda perdonar y limpiar. Bueno, yo así lo he venido practicando. Y pues también cuando él me revela la verdad que la puedo entender y la puedo, bueno, hasta hace uno la expresión de que, ay, no la había entendido, esto ya lo entendí. Entonces es guiarme como hija, ahora como hija de Dios, guiarme a esa verdad. Y ahorita sí ya entendí lo que es el apoderamiento, que es el poder que Él me da para que yo pueda vivir la vida divina de mi Padre y pueda entender también cuando Él me revela la verdad, porque solo con el poder que Él me da para que yo la entienda. Pues yo así lo puedo ver que pues sin él, sin la guía, sin el Espíritu, yo no voy a poder hacer nada por mí misma. Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Gracias Helen. Félix, ¿qué nos comentas? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios por esta plática que ha estado despejando dudas en mí. Me ha estado contestando algunas preguntas que yo me hacía, ¿no? Y sobre todo que papá me ha estado enseñando recientemente acerca de algunas cosas que son vitales para el desarrollo de mi vida espiritual. Pero hoy más que nada, Él me revela de que ese apoderamiento me hace capaz de poder conocerlo y tener una relación de mayor intimidad con Él. Quiero decir que en mi caso he batallado un poco porque en el aprendizaje anterior, puedo decir en la vida pasada, ¿no?, estaba lejos de la verdad de Dios, estaba alejado, puedo decir ahora totalmente, porque era un aprendizaje solo intelectual y no vivencial, aunque se manejaban los términos bíblicos, nada que ver con la realidad de Dios, ¿no? Pero desde que el Padre ha estado mostrando, revelando sus verdades, el asunto ha venido a ser muy diferente, muy diferente. Hoy puedo decir que estoy viviendo más acerca de lo que nuestro Padre tiene
para cada uno de nosotros. La guianza del Espíritu Santo es maravillosa en mi vida, puedo decir, porque ahora cada detalle lo consulto con papá, ¿no? Y trato de darle su oportunidad, de cederle su derecho en cada cosa. Y yo mismo me doy cuenta de cómo estoy dando pasos, ¿no? Dando pasos hacia adelante. ¿Sí? Hay una inquietud en mí y espero que me ayuden. Antier, paréceme que meditando con mi padre en su palabra y eso, que hay cosas que a veces todavía no logro comprender ni activar en ello, ¿no? Y algo le preguntaba y de él salió a decirme, es que tú no has querido. Y eso me impactó, ¿no? Porque, ¿cómo que no he querido? Si ese es el deseo ardiente de mi corazón, ¿no? Llenarme más de ti, tener más de ti. Y me remitió al evento cuando Jesús ora sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no has querido? Y yo le digo, Padre, pues muéstrame qué es lo que yo no he querido. Enséñame para, con tu intervención, pues superar eso, ¿no? Y en eso estamos. Estamos, pues permitiéndole al Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Y hoy se me ha mostrado algunas cosas de las que yo no había querido. Y espero en él que vamos a avanzar más en esto, ¿no? Con su guianza divina. Gracias. Gracias, Félix. Qué importante lo que Abba te habla, ¿no? Saben que para una de las cosas hermosísimas es cuando ya empezamos a escucharle y empezamos a aprender a dialogar con él, ¿no? Eso es ya un avance enorme en la relación eterna que se está forjando. Y esas palabras que nos compartes y que yo creo que son para todos nosotros, es que en realidad así es. De parte de Dios, Él se ha dado a nosotros. Y al darnos su Espíritu, el conector necesario para unirnos a Él está dado también. Y es por eso que Él habla de esa manera. En 2 de Pedro 1, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te ha sido dado. Y no depende de tu poder, conforme a su divino poder. ¿Sí? Pero cuánto he recibido, y por eso yo creo firmemente que nuestro reto es aprender a recibir. Ese es todo nuestro gran problema. Y conforme nos volvamos como niños, ¿hasta qué punto? Recién nacidos. Ese es el asunto, es que ahí el recién nacido es lo único que puede hacer. Su única capacidad es recibir, porque no se le ocurre hacer todavía. Entonces, en esa dimensión de ese aprendizaje de hacer por nuestra cuenta,
y el aprendizaje de recibir depende de nuestro crecimiento como hijos de Dios. Gracias Félix. Es maravilloso lo que nos está siendo mostrado y a lo que estamos siendo invitados, ¿no? Manrique, ¿qué nos comentas? He vivido el testimonio de Dios en mi vida cuando hay necedad, cuando hay terquedad en mi vida de no hacer las cosas conforme a lo que Él me enseña, sino conforme a lo que yo quiero. Y yo les daba testimonio la otra vez de que hace 2 meses, 3 meses, ya no sé, viví una crisis muy fuerte con mi esposa y y iba con mi padre y le clamaba, le lloraba y al final me declaré como un niño. Le dije, padre, no puedo. Y recibí exactamente lo que comenta el hermano. El Espíritu Santo me dijo, no quieres. Pero ¿cómo que no quiero? Si yo sí quiero. Bueno, pues si quieres, entonces permites vivir la vida de Dios en ti para que sea manifestada para tu esposa. Y la verdad doy gracias a Dios porque ese evento me dejó claridad de que cuando recibo con sencillez de corazón lo que Dios me quiere mostrar y enseñar en las circunstancias cotidianas, Él se manifiesta. Y Él es el que hace su obra. Y doy gracias a Dios porque hoy me queda con mucha claridad en mi corazón de que Jesús es el camino y lo tomamos así y queremos llegar al Padre a través de Jesús, pero desechamos al Espíritu Santo. Y hoy entiendo que Jesús es el que pagó y es el que me da el acceso para que yo pueda ir al Padre. Pero qué hermoso entender que el que me va a guiar al Padre es el Espíritu Santo. El que me va a llevar, el que me va, el guiador, el que me va a enseñar lo que el Padre es el Espíritu Santo. Por eso dice que todo lo que Dios es está manifestado en el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo del corazón de Dios. Entonces, imagínense la capacidad que tiene el Espíritu Santo entonces para enseñarme, pero lo desecho. Lo desecho y ahí es donde tengo que estar enfocado en tomarlo en cuenta, en las cosas comunes que muchas veces en la sabiduría humana dice, no, pues esto yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer, y lo hacemos, pero desechamos la sabiduría de Dios, que lo puede hacer mejor que como nosotros lo queremos hacer. Y la verdad, es hermoso entender la operación del Espíritu Santo en mi vida el día de hoy, ¿verdad? Así que gracias a Dios por su vida. Pues yo estoy
yo estoy feliz de que podamos recibir la verdad que el Espíritu Santo nos está trayendo, y quiero enfatizar que el crédito de lo que ocurre en estas sesiones es del Espíritu Santo. Yo nada más vengo a sentarme con ustedes, a recibir. y Él es el que nos va a guiar. Esta es una demostración en vivo realmente del trabajo del Espíritu Santo, que puede mostrarse en público, ¿no? Porque está habiendo una interacción entre nosotros. Pero hay que entender que esta guianza está ocurriendo a nivel interno en cada uno de nosotros. Porque si a mí me has dado una palabra o a ti te has dado una palabra, pues ok, en ti esa palabra te vivifica y te hace ver cosas. Luego, para que eso pueda ser expresado, se necesita más guianza. ¿Sí? Es parte del por qué Dios nos dice que no quieres. Porque parte del no querer es dejarlo con la palabra en la boca a Él y nosotros empezar a hacer lo nuestro. Ah, ya sé lo que quieres, ahorita regreso. Se rompió la guianza. ¿Sí? Pero si Él hace nacer algo en mi corazón y yo permanezco recibiendo, sino nunca usurpando su lugar, nunca suplantándole, sino entregándome a Él para que Él ponga sus palabras en mi boca. Y tú dejas que Él haga lo mismo. Entonces esas palabras que salen de nosotros, que son sus palabras, no las nuestras, vivifican al que las recibe con un corazón de niño, ¿no? ¿Y qué hacen en tu espíritu? Bueno, pues alumbran, ¿no? Iluminan, apoderan tu espíritu para que puedas ver a qué estás siendo invitado, y se pone en marcha el proceso de vivificarte para que luego tú elijas dar pasos eternos de fe. O sea, entrar a la vivencia de esa verdad que te está siendo mostrada. Y así va caminando la cosa, ¿no? Es que es algo maravilloso. Cris, Adelante. tengo una inquietud con relación al pasaje que dice, bueno, Jesús habla de esto, ¿no? Dice, nadie puede venir a mí si no es enviado por el Padre. ¿Cómo se vincula eso con la guianza del Espíritu Santo? Precisamente porque el actor es el Padre. En Jesús, de acuerdo, Él dice, yo no hablo, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, Jesús se ve, y así somos invitados a venir a vernos, en el cuidado, en la atención y en la participación con su Padre para todo y en todo. Por lo tanto, cuando Él es llevado al desierto, por ejemplo, ¿quién le lleva? ¿Quién le guía? El Espíritu. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué te dice eso? Que Jesús vive lo mismo que estamos invitados nosotros a vivir, la guianza del Espíritu. Pero ¿quién decidió que era momento de que Jesús fuera al desierto, ayunara 40 días y viniera el tentador para tentarle? El Padre. El Padre es el actor. El Espíritu opera lo que el Padre quiere. El Hijo participa. ¿Sí? Y esa es la cosa maravillosa. Entonces, para que una persona viniera a Jesús, es acción del Padre por el Espíritu Santo. La mujer con el flujo de sangre, ¿quién le ministró fe a esa mujer? El Espíritu Santo.
¿Te das cuenta? El gadareno. ¿Quién le ministró fe a ese gadareno para que viniera Jesús? El Espíritu Santo. Porque si no hay esas condiciones, si no se cumplen esas condiciones de fe para que una persona reciba, no va a haber nada. Eso está también claro en la visita de Jesús a Galilea, ¿no? Dice, no pudo hacer muchos milagros entre ellos a causa de su incredulidad. Entonces, puedes ver cómo opera el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en conjunto, siempre en uno. Pero a nosotros nos está siendo mostrado, y no digo a nosotros exclusivamente, sino al que quiera, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo nos muestra al Hijo. ¿Por qué? Porque estamos siendo invitados a vivir la vida de hijos. Y por eso Jesús dice, cuando alguien viene a mí, yo sé quién me lo envió. Maravilloso, ¿no? Porque él nunca vio, el diablo me trae ganas y qué emboscada me puede estar tendiendo. Hazme favor. O sea, cuando Jesús vio al diablo, me lo envió mi papá. ¿Qué tal? A mí me asombra eso y me llena de mucha seguridad, como dice Helen, ¿no? Porque ¿quién va a venir hoy? Gracias, Padre. Al que traigas a mi vida hoy, le recibo en tu nombre. No te escuchamos. Gracias. Aprovechando el viaje para hacer 2 mandados. Vivimos en una zona donde la iglesia apostólica, por mencionar un nombre, ¿no? Es bastante fuerte aquí, por años. Y esa doctrina está allí conquistando muchos adeptos, ¿no? Y es un poquito fuerte la lucha en ese aspecto, ¿no? Incluso con los miembros de la congregación donde papá me tiene sirviendo, porque ellos se enfrentan con ese tipo de creyentes, ¿no? Y que son tendenciosos a discutir sobre ese punto, ¿no? Del solo Jesús. Y aunque es una doctrina que lleva bastante verdad, porque ellos aseguran que Dios es uno, ¿no? Pero no respetan la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Ni la actividad del Padre. Entonces, yo quiero documentarme más respecto a eso. Y obvio, pues es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar, ¿verdad? Toda verdad, toda justicia. Pero aprovechando la experiencia y las revelaciones que Dios te ha dado, no sé si tú puedas, no sé, enviarme algún escrito o algo, compartirme algún comentario sobre eso, cómo podemos nosotros fundamentarnos más en cuanto a este conocimiento, ¿no? Y poder enseñarle a la gente, no a discutir, sino a plantarse bien en la fe que es en Jesús, ¿no? Es una petición. Gracias, Félix. Miren, de manera general les puedo compartir esto que Dios pone en mi corazón. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, y
hay muchas variantes doctrinales, como todos sabemos. Lo peor que podemos hacer es continuar, y el Espíritu Santo es muy claro en eso en la Escritura, ¿no? Por medio de Pablo dice que no entremos en discusiones, ¿no? que no edifican y que pervierten, corrompen la verdad en nosotros. Entonces lo más importante es no corromper nosotros la obra de Dios, las operaciones divinas, ni en nuestra vida ni en las de los que Dios nos permite participar con Él en servirles, sino que conozcan. Para mí lo que brinca es la oración de Jesús en Juan 17, Félix, donde Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué pasa con una persona que viene en lo que viene y tiene que defender eso y viene a tratar de demostrar que esa es la única verdad? Pues típicamente lo que pasa es que todo eso opera fuertemente en la naturaleza humana. Y vamos a salirnos de la cuestión denominacional para irnos a la cuestión religiosa, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes ahorita, por ejemplo, la tendencia de estos musulmanes radicales, ¿no? Que su interpretación de su libro de ellos, que es el Corán, es que todo el que no sea un converso musulmán fiel a las doctrinas extremistas merece la muerte, que esa es la voluntad de Dios y que tu misión como tal es matarlos. Estoy en un extremo para demostrar lo que pasa en diferentes grados. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a una persona que está en ese engaño? La respuesta de Dios es amor. No que yo le ame, no que yo busque cómo convencerlo de amor, no, sino de que el amor que Dios es, manifestado en misericordia, penetre su espíritu. ¿Sí? Y el ejemplo clásico de eso es Saulo de Tarso, que estaba en la misma convicción. Hoy es esta expresión que tenemos en el mundo de hoy es el radicalismo musulmán exigiendo la muerte de los infieles, ¿no? A su creencia. Y Saulo de Tarso era el extremismo judío exigiendo la muerte de los que estaban traicionando esa creencia. Y estaba empeñado en eso. El mismo problema. El método de Dios para trabajar con Saulo no fue pagarle con la misma moneda, ¿sí? Sino fue amarlo. Y cuando ese amor tuvo entrada al corazón de Saulo, empezó a transformarlo. Ahora, la tendencia inicial de Saulo fue empezar a alegar, ¿cierto? O sea, empezó a discutir y a decirles que ahora sí ya había entendido y por qué Jesús era el Cristo y todo eso. Y la guianza del Espíritu fue hacer ¿qué? Sacarlo de todo mundo, llevárselo al desierto para traerlo a la verdad. Sí, quitarle los argumentos para poder entregarle, y la evidencia está en que él es la persona con quien el Espíritu Santo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, porque él se dejó transformar, ¿no? Entonces, en resumen,
Lo importante para cada persona que está recibiendo la adopción es arraigarse en esa relación y aprender a ser guiado por el Espíritu, para que las palabras de Dios sean habladas a los que argumentan. No enseñarles a defenderse, no enseñarles a otra cosa, sino la guianza del Espíritu. Porque Dios ama a esas personas también. Quiero invitarles a Romanos capítulo 8, otra vez. Y vamos a empezar con el versículo 14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Personalizado dice: porque soy guiado por el Espíritu de Dios, soy hijo de Dios. Esta es una declaración fundamental a nuestra vida como hijos y a la transformación de nuestra existencia. Esto es inequívoco, ¿sí? Esto no da pauta a áreas grises, sino que es una declaración absoluta. El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y a la inversa, el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Bueno, en lo que estamos recibiendo hoy podemos entender por qué es así. ¿De acuerdo? Si la única persona que puede conectarme a la vida divina es el Espíritu, y Él lo hace por guianza, no por obligación. ¿De acuerdo? Entonces, si no soy guiado por Él, no puedo ser hijo. Y esto establece que una de las prioridades en el crecimiento de cada persona que recibe la adopción sea el aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque si no, una persona no llega allí, y estoy hablando, ¿saben quiénes son los más importantes en las palabras de Jesús? Los niños, ¿cierto? De ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿cuántos niños saben ser guiados por el Espíritu de Dios? Pues en mi experiencia, que es muy poca con niños, y lo digo porque estoy viviendo un tiempo de corrección con mi papá en este aspecto, cuando a los niños se les facilita la verdad, la oportunidad de conocerse como hijos y de participar en lo divino, ellos pueden crecer y rebasar a los adultos en cuanto a tiempo cronológico. ¿Sí? El grave problema de los niños son sus papás y sus maestros y los adultos en sus vidas. Porque cuando nosotros no estamos viviendo
la vida divina, cómo se las facilitamos. Entonces, ser guiados es una exigencia, vamos a llamarle, pero no al estilo de la ley, sino es una condición, así como Jesús dijo, si no te haces como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Así también nos dice, si no eres guiado por el Espíritu, no puedes vivir la vida de un hijo de Dios, no puedes ser hijo de Dios, porque ser es vivir, ¿de acuerdo? No es un título, sino es una vivencia, es un estado de existencia. Entonces puedes ver, para ti, para mí, esta es una transición enorme, ¿no? En muchos aspectos hemos vivido una vida mezclada. Los eventos de guianza y el resto de la vida. ¿Cierto? Fui guiado aquí, pero el resto de mi día, ese lo hice yo. Y la invitación es, no, ven a ser guiado todo el tiempo, para todo. Porque el Espíritu Santo te ha sido dado para eso. Cuando decimos, es que me desconecté de Dios, ¿quién es el conector? ¿A quién no le permitía hacer su trabajo? Al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces la relación con el Espíritu Santo tiene que ser tan íntima, tan estrecha, y fortalecerse constantemente. Una vez que nos va quedando claro que tomar una Biblia y abrirla y leerla con tu intelecto equivale a elegir no ser guiado a la verdad, pues dejas de estar en ese rollo, ¿no? Para tomar la Escritura y decir, guíame a la verdad, y abrir el corazón, ¿sí? No trabajar a nivel autónomo, sino abrir el corazón para recibir la revelación que Él está listo para darte. Mi hermano, ¿puedo dar un testimonio Por favor, adelante. Con nuestro nieto, al entrar a la secundaria, es una etapa pues nueva para él, complicada por el problema del TDA que se le diagnosticó. Y bueno, clínicamente nos dijo el doctor que está 100% bien. Operativamente no aprendió a hacer las cosas a su tiempo. Y todos los días me traía reportes de no trabajó, platicó, jugó, y todos los días, porque le llevamos una agenda que nos recomendaron ahí mismo en la escuela, donde cada maestro da su reporte. Y al principio me enojaba mucho con él y lo disciplinaba y le quitaba cosas y vivía una vida tremenda. Y buscando la guianza de mi padre, así mi hermano, lo que me dijo es, para de sufrir. Y lo entendí perfectamente, y al otro día que me llegó con reporte, lo senté y le digo, mírame a los ojos, hijo. Yo hasta hoy decido sufrir, enojarme y hacer coraje por estos reportes. Ahora, a ti te queda el tiempo que tú decidas salir de esto. Porque lo que no hagas en la escuela, eso sí, lo tienes que hacer aquí en la casa. Pero yo no me voy a enojar. Sigue tú ahí, hijo. Yo, en el nombre de Jesús, aprendí que tengo que estar en el reposo de mi Padre. Te sigo amando, no hay problema. Si tú quieres seguir así, sigue así.
Mi hermano, al otro día empezó a hacer las cosas correctas. Su mecha. Amén. Qué triste es vivir sin la guianza del Espíritu Santo. Porque es elegir regresar a la ceguera espiritual de donde fuimos sacados, ¿no? Y por eso, como vamos a ver en la próxima guía cuando hablemos de revelación, somos traídos a la luz, y la luz divina no deja sombras, es una luz perfecta. Sí, entonces allí no hay confusión, no hay misterios, todo te es dado. Y este es el aprendizaje. Entonces vemos el contraste, vemos que la vida a la que somos invitados es otra cosa, completamente, no tiene relación con la existencia humana, y el Espíritu Santo es la persona que viene a capacitarnos, a apoderarnos, a vivificarnos, para que seamos compatibles con esta existencia divina. Ahora nos toca aprender a elegir ser guiados, a desistir de poder nosotros andar bajo nuestro propio entendimiento y nuestra propia sabiduría. Ese es el conflicto, ¿no? Y de eso va a depender el resultado. Y este testimonio que nos das, ¿qué le estaba haciendo a tu nieto? Tu coraje, tu desilusión, tu frustración, pues no le estaba ayudando en nada, estaba empeorando su problema y haciéndote a ti la vida imposible, etcétera, ¿no? Y cuando te humillas, que es el requerimiento para ser guiado, es humildad, y escuchas, y Abba te da una instrucción sencilla. Eliges seguir, esa es guianza, ¿no? Guianza es ven para acá, eliges ir allá, y abres la puerta para que ese niño descubra algo que no sabía y empiece a vivir algo diferente. Bueno, ¿qué pasa cuando él aprenda a ser guiado? ¿Te das cuenta? Ese es el enorme privilegio que tenemos, participar con nuestro Padre, primero permitiéndole sus obras en ti y luego participando en sus obras con otros. Cuando tú te prestas y hablas palabras de Dios, ese espíritu recibe. Si elige recibir, va a vivir lo que Dios le habla, y ahí va, cundiendo la vida, ¿no? ¿Sabe qué pasó, mi hermano? Que intelectualmente, humanamente, yo recibí muchísima capacitación para ser líder de mucha gente y guiar y enseñar a mucha gente. Entonces me fui por el lado equivocado, porque yo dije, ay, con todos los conocimientos que tengo siendo líder por muchos años, ¿cómo no voy a guiar a este chamaquito? Y me caí, mi hermano. Se me acabaron mis argumentos. Y al final tuve que reconocer lo que no reconocí al principio. Así de sencillo es esto. Qué hermoso el trabajo de nuestro Padre en cumplir su palabra. Todas las cosas trabajan en conjunto para el bien de aquellos que le aman. Y nadie pierde cuando Dios guía, porque Él se hace responsable de lo que ocurre en el camino, en la implementación de lo que Él ha guiado a llevar a cabo.
Pues esta ha sido una sesión importantísima, profunda, maravillosa, y vamos a dar gracias, ¿no?, por lo que cada uno hemos recibido. Marco, te voy a pedir que des gracias y luego les pido un momentito antes que se desconecten. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado en esta reunión. Gracias porque nos estás permitiendo aprender de ti directamente a través de tu Espíritu Santo, y porque creas estas condiciones para que podamos vivir esto. Gracias por el plan que tienes para cada una de nuestras vidas y por esas obras maravillosas que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Gracias, Padre, en Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.